En todos los matrimonios suele haber desacuerdos. Yo no creo que exista una pareja que nunca haya tenido algún conflicto. Sin embargo, como hemos venido enfatizando en las lecciones anteriores, la separación o el divorcio no son una opción. Repito, la separación o el divorcio no son una opción. Cuando un matrimonio está pasando por una situación un poco difícil, algún problema, deben de hacer todo lo posible por arreglar ese problema. Como individuos y como iglesia, nunca debemos de apoyar la separación de nadie. Al contrario, debemos amonestarles, exhortarles y ayudarles para que se reconcilien. Porque la voluntad de Dios es que vivan juntos hasta que la muerte los separe. Que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ese es el plan de Dios, esa es la voluntad del Señor y eso es lo que como iglesia debemos siempre de promover. El matrimonio es un compromiso de por vida y la palabra de Dios demanda que ambos cónyuges lo vean siempre de esta manera. Por eso la lección le he titulado Compromiso con el matrimonio, porque eso es lo que debe de haber en cada uno de nosotros, un compromiso en lo que es el concepto que la Biblia nos da acerca del matrimonio. Las personas demuestran una falta absoluta de compromiso con el matrimonio cuando se amenazan y cuando se hieren con cosas como, por ejemplo, ojalá y nunca me hubiera casado contigo. A veces enojados, molestos por alguna cosa, suelen decirse esto los que están casados. Yo no sé qué me pasó que tomé la decisión de casarme contigo. Nunca debí de haber hecho eso. O a veces se dicen, debí de haberme divorciado de ti hace años. Y se lo grita en su cara. O dicen, un día de estos me voy a ir y nunca me vas a volver a ver. O dicen, si las cosas no mejoran, yo voy a ir a ver a mi abogado. ¿Por qué dicen esto? Repito, porque hay una falta absoluta de compromiso con el matrimonio. Creen que pueden simplemente acabar, ¿verdad? Terminar su relación y cada quien por su lado y que te vaya bien. Pero no es así. Hablar de esta manera está muy mal y ningún cristiano debiera de pensar así. Ni decirse el uno al otro cosas de este tipo. Tan malo es hacer las cosas como pensarlas. Tan malo es hacer las cosas como amenazar con hacerlas. Y quien dice esto, hermanos, realmente es porque en el fondo de su corazón piensa que el matrimonio se puede terminar en cualquier momento. Y no debe de ser de esta manera. Hermanos y amigos, cuando los problemas vienen, hay muchas cosas que se pudieran hacer para mejorar la situación. Seguramente usted tiene sus formas de llevar a cabo, ¿verdad?, ese tipo de arreglos o reconciliación, y seguramente los hermanos han dado consejos. Me gustaría que consideráramos algunos detalles muy básicos, muy elementales que debemos considerar cuando hay un problema en casa, cuando hay alguna situación en el matrimonio. Recuerden, no se deben de separar. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Bueno, la primera cosa que quisiera dejar en la mente de cada uno de nosotros es mantenerse abiertos a dialogar. Esto es algo muy, muy básico. A veces, cuando hay problemas, uno o los dos se muestran muy enojados, enojadísimos, muy molestos, y se enojan tanto que ya no quieren hablar. No hablan. ¿Y qué hacen? Simplemente toman decisiones precipitadas y, como decimos a veces, cierran el libro. Hasta aquí. Se acabó. Ya no quiero saber más, ya no quiero hablar. Se acabó. Se acabó. Me voy, te vas o a ver cómo le hacemos. Pero hasta aquí llegamos. ¿Verdad? Y esa es la decisión que en el momento de enojo se toma. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 28,
Dice el apóstol Pablo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dicen las escrituras, hermanos, que el marido debe de amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Pero algo muy interesante que podemos nosotros aprender de esta ilustración es que el cuerpo siempre comunica a la cabeza sus necesidades y la cabeza siempre escucha y decide en base a lo mejor para su cuerpo. Siempre es así. Siempre. Alimenta a su cuerpo, lo baña, lo viste, lo protege. Podemos decir que la supervivencia del cuerpo depende de todos los cuidados que se proveen para él. Pero mi punto es, siempre hay una buena comunicación entre cuerpo y cabeza. Siempre la hay. Y cuando hay problemas en el matrimonio, hermanos, debe de suceder la misma cosa. Cuando hay problemas, el marido, dice la escritura, es la cabeza en el matrimonio, la mujer es su cuerpo y siempre se deben de comunicar, siempre se deben de considerar, siempre se deben tomar decisiones que contribuyan a la solución del conflicto. No trate, hermanos, no trate usted de hablar solo para tener una victoria sobre el otro. No trate simplemente de demostrar que usted es el que tiene la razón. Debe de haber una buena comunicación, pero no se trata nada más de imponerse sobre el cónyuge. Se debe siempre hablar, pero con el propósito de encontrar una solución bíblica para el problema que están atravesando. Esa debe de ser, hermanos, la base de la comunicación. Cuando se esté hablando o se esté discutiendo esta situación que están viviendo en casa, tampoco devuelva mal por mal. Tampoco trate de buscar venganza a lo que la otra persona hizo. Durante el diálogo no use insultos. No trate de herir con palabras, ¿verdad?, agresivas a su cónyuge, porque a veces eso es lo que pasa. Hay problemas, están enojados, se reclaman, se gritan, se alzan la voz, se hieren con insultos incluso. No haga eso. Eso no va a arreglar, eso no va a ayudar a que se solucionen las cosas. No se trata de atacarse el uno al otro, se trata que juntos ataquen el problema que están viviendo en el matrimonio. También es importante prestar atención al punto de vista de su cónyuge. Repito, la buena comunicación es muy importante. Y en este caso, hermanos, cuando hay algún problema, muchos cónyuges solo quieren hablar y solamente quieren expresar sus propios puntos de vista, pero no escuchan, no atienden lo que la otra persona está diciendo. Solo quieren hablar y ser escuchados, pero no escuchan. No ponen atención y se requiere escuchar bien, analizar, considerar lo que el cónyuge está diciendo también. En Santiago capítulo 1, versículo 19 se nos aconseja lo siguiente, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y esto tiene mucha aplicación también cuando hay algún conflicto en el matrimonio. Escuche, sea pronto para oír. Más que hablar y hablar y hablar y hablar, oiga y ponga atención a lo que le están diciendo. Considere seriamente el punto de vista. No trate siempre de estar dominando la discusión. Deje que la otra persona exprese también lo que siente, lo que vive. Y préstele atención. Si es posible, hágale preguntas. Pídele que le explique a detalle su punto de vista. Trate de entender su posición. Trate de entender sus argumentos. Esto es importante para que haya, repito, esa comunicación y se pueda dar una solución al problema. Una buena comunicación será fundamental en este tipo de situaciones. Otra cosa, hermanos, muy básica que se debe también de tomar en cuenta es la propia conducta de uno.
tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Es muy fácil ver los defectos, los equívocos de la otra persona, pero a veces no ponemos tanta atención en lo que nosotros mismos hemos hecho. Siempre considere honestamente la posibilidad de que usted también haya actuado en algo de manera incorrecta o contribuido a que se suscitara este problema. No piense siempre, yo soy inocente, yo no hago nada malo, tú eres el culpable. No, considere seriamente y honestamente esta posibilidad. Siempre tenemos que analizarnos. No debemos limitarnos a echar toda la culpa siempre al cónyuge. Siempre hay la posibilidad de que nosotros tengamos también errores que debamos de corregir. En Génesis capítulo 3, versículo 12, Génesis 3:12, dice la escritura: y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. El punto es, hermanos, que cuando Dios confronta aquí a Adán y a Adán primeramente por el pecado que él cometió, su desobediencia, y dice aquí la escritura que él culpó a su mujer. Él culpó a Eva. Y dice, ella fue la mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y yo comí. Y a la vez dice la escritura también que la mujer pues se quita su responsabilidad y se la adjudica a la serpiente. Dice, es que ella me engañó y por eso yo comí. La realidad es que ambos se habían equivocado. Tanto Adán como Eva habían hecho mal. Tanto el uno como el otro habían desobedecido a la palabra de Dios. Pero ninguno estaba dispuesto a aceptar su error. Ese es, hermanos, aquí el enfoque. Ninguno de los dos lo aceptaba. Al contrario, lo estaban evadiendo. Y muchas veces sucede eso. Esta actitud que tuvo Adán y Eva de evadir su responsabilidad y culpar a alguien más suele suceder mucho cuando hay algún problema en el matrimonio. Aunque somos culpables, solo queremos que el otro cargue con la culpa o al menos comparta la culpa. Casi siempre sucede esto. Nos enfocamos en justificarnos a nosotros mismos y nos enfocamos también en atacar a la otra persona. Como si nosotros no tuviéramos ninguna parte en el problema, ninguna responsabilidad en el asunto. Pero, hermanos, una actitud así no contribuye, repito, a la solución del problema. En el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay algo en nosotros muchas veces que se niega fuertemente a admitir que nos equivocamos, que también fallamos, que también cometimos errores. Pero, hermanos, debemos reconocer que no hay bendición, como vemos aquí en este proverbio. No hay bendición absoluta en encubrir nuestros pecados. Siempre hay, en toda situación de nuestra vida, y mayormente en este tipo de cuestiones, siempre debemos humildemente confesar nuestros errores. Y no solamente confesarlo, hacerlo con arrepentimiento, si en verdad queremos mostrar un compromiso con el matrimonio. Cuando una persona no muestra ese compromiso, simplemente dice cada quien por su lado. Pero cuando en verdad están comprometidos en cumplir la voluntad de Dios y en vivir juntos hasta que la muerte los separe, van a buscar la solución. Y si es necesario humillarse y reconocer, sí, yo he fallado, yo he cometido errores y lo reconozco y me arrepiento y te pido perdón. Hermano, eso es compromiso con el matrimonio. Otra cosa, hermanos, otro detalle también que ayuda mucho es tener paciencia. Cuando hay situaciones en el matrimonio que a veces no son muy agradables del todo, tenga paciencia. En la primera de los Corintios capítulo 13, versículo 4, dice el apóstol Pablo, el amor es sufrido,
es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Y cuando dice aquí el apóstol Pablo que el amor es sufrido, está diciendo que el amor es paciente. Como dicen otras versiones, por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, dice el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Y ahí sustituye a la palabra amor por su propio nombre. Sí, hermanos, se requiere paciencia. A veces cuando hay problemas, por lo general falta la paciencia. Nos enojamos fácilmente y queremos que las cosas se resuelvan de forma inmediata. Pero debemos reconocer también, hermanos, que hay situaciones que requieren tiempo y consideración, que no se pueden arreglar a veces de una forma inmediata. A veces el progreso o la mejora de esa situación se va a dar de forma gradual, paulatina. Será muy difícil que alguien pueda cambiar de la noche a la mañana, y más cuando es una situación, un hábito que ha estado arraigado en él o en ella por toda la vida. Y a veces queremos que ya sea diferente, que ya cambie en algo que a lo mejor no es del todo de mi agrado. Hay que tener paciencia. Hay que dar tiempo al tiempo. Uno mismo puede batallar mucho para hacer un cambio radical. Nosotros mismos, a veces nada más queremos que el cónyuge cambie ciertas cosas, pero a veces nosotros mismos tenemos ciertos hábitos arraigados y decimos, dame chance, espérate, estoy trabajando en ello. Y en verdad a veces está el esfuerzo, pero es difícil que uno mismo a veces cambie de la noche a la mañana algo. Hay que trabajar en lo que sea necesario, pero debemos también muchas veces dar la oportunidad del tiempo para que las cosas se vayan dando. En Proverbios 18, versículo 13, dice la palabra de Dios: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Antes de oír. El punto es, hermanos, que antes de tomar cualquier decisión siempre hay que juzgar muy bien las cosas. El punto es que no conviene actuar precipitadamente, así alocadamente. Muchas veces se requiere o conviene tomarse el tiempo para pensar muy bien lo que se ha platicado, lo que se ha discutido, y volver tal vez a platicar todas las cosas que se dijeron, las veces que sean necesarias, hasta poder tomar la mejor decisión posible en cuanto a algún asunto en particular. Pero a veces todo eso requiere paciencia, tanto del uno como del otro. Hablar, considerar, analizar, discutir y tomar la mejor decisión, no de una forma precipitada, sino bien analizado todo. ¿Sí? Entonces la paciencia, hermanos, es muy importante también en la solución de problemas en el matrimonio. Otra cosa también, hermanos, que quisiera enfatizar es procurar la reconciliación. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 11, dice: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Repito, busque la paz y sígala. Estar comprometido con el matrimonio implica buscar la forma de resolver los problemas y, como dice aquí Pedro, seguir la paz, seguirla. Y para ello muchas veces tenemos que estar dispuestos a pasar por alto diferentes cosas de nuestro cónyuge, para que se dé esa reconciliación y para seguir la paz y la armonía en nuestro hogar y matrimonio. A veces tenemos que estar dispuestos a sufrir ciertas cositas mientras se da ese proceso de cambio, de transformación. El pecado, hermanos, definitivamente es algo que no se debe de tolerar y por supuesto no se debe de justificar en el matrimonio, ni eso es algo que se debe de erradicar de forma inmediata, cuestiones pecaminosas. Pero cuando digo aquí, hermanos, que a veces es necesario pasar por alto ciertos detalles o situaciones que tal vez no sean del todo de mi agrado, estoy hablando de cuestiones de juicio, de opinión,
que no son cosas pecaminosas. En algunas situaciones puede haber una especie de negociación, por ejemplo, un término medio a la solución de los problemas. Puede uno tal vez, mientras no se viole la conciencia o no se viole alguna convicción bíblica, es bueno a veces platicar, dialogar y muchas veces llegar a un acuerdo mutuo en cuanto a ciertas situaciones, ciertos detalles en particular. ¿Sí? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, voy a ceder a hacer esto que tú me estás diciendo, pero tú también tienes que ceder en aquello otro que a mí me está afectando. Está bien, ¿verdad? Son cosas que se platican y que es muy válido hacerlo así, de esa forma. O decir, mira, yo voy a cambiar, pero tú también necesitas cambiar. Entiendo tu punto de vista, entiendo que a ti te está afectando, pero a mí también me está afectando esto que tú haces. Tú quieres que yo cambie, muy bien, me voy a esforzar, pero esfuérzate tú también en cambiar. Y es bueno hablar de esta manera. O decir, mira, esta vez vamos a hacer las cosas de esta forma que a ti te gusta, pero la próxima vez vamos a hacerla de la forma que a mí me gusta. ¿Sí? Y arreglar las cosas de esa manera. Es válido. El punto, hermanos, como dice aquí el apóstol Pedro, procurar estar en paz. Limar cualquier aspereza que pudiera haber entre nosotros, cualquier cosa que afecte a la relación y en cuanto dependa en lo particular de uno, tratar de estar en paz, de tratar de tener un matrimonio armonioso, una relación, hermanos, donde no haya conflicto. Ahora, también es importante involucrarse en ayudar al cónyuge a mejorar o a corregir ciertas cosas que podemos observar y que no nos gustan mucho. Es bueno hacer esto, hermanos, involucrarse en ayudarle. No se limite simplemente a criticarlo o a criticarla. No se limite nada más a decirle cosas que la hagan sentir mal o que le hagan sentir mal. No, ayúdele, motívele, ponga también usted de su parte y verá que entre los dos las cosas se pueden resolver de una mejor manera. Siempre trate usted de poner su parte en ayudar para que él o ella también puedan mejorar en este tipo de detallitos. Si uno o ambos son culpables de pecado, quiero hacer hincapié en esto también. Allí el panorama es diferente, ahí las cosas cambian. Allí se requiere un arrepentimiento inmediato y se requiere procurar el perdón de Dios y del cónyuge. Si usted ha estado haciendo algo que está mal a los ojos de Dios, que es pecado, que está violando los principios de la palabra de Dios, necesita inmediatamente corregir esa situación. Ahí no hay cuestión de que hay que tener paciencia y hay que dar tiempo al tiempo. Ahí se requiere hacer un cambio inmediato. No se puede estar bien delante de Dios mientras esté practicando algún pecado en el matrimonio. Y si ha afectado, ¿verdad?, su relación y ha dañado a su cónyuge, necesita buscar el perdón de él, de ella y de Dios mismo. Ok, así que esto es muy importante. Estar arrepentido, hermanos, implica un compromiso de cambiar, de ser diferente. Si en el matrimonio usted reconoce y se arrepiente de que ha estado haciendo algo, entonces usted va a comprometerse a no volver a hacer aquello. El que está arrepentido reconoce sus errores, reconoce que ha actuado mal y también se esfuerza para no volver a caer en lo mismo. En Mateo 5, versículo 23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda a tu altar, al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque no podemos decir, bueno, yo me reúno y yo voy a adorar a Dios y yo voy a servir a Dios, pero enojado.
Y no aplica simplemente a un hermano en particular en la congregación. Peor aún, diría yo, enojado con el cónyuge. ¿Cómo puede uno orar y cómo puede uno cantar y cómo puede uno participar de los actos si no uno está procurando la reconciliación? Debemos de hacerlo. No hay que minimizar las cosas que se han hecho. No hay que tratar de justificarnos. No hay que tratar de culpar a otros. Simplemente hay que admitir nuestro pecado, admitir nuestro error y pedir perdón. Pedir perdón, porque esto es muy importante. Y una vez, hermanos, que uno reconoce y uno busca la reconciliación y que uno busca el perdón, pues de la mano con esto va el perdonarse mutuamente. Perdonarse. Dice en Lucas 17, versículo 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale, dice el Señor. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, dice Cristo, perdónale. Perdónale. Cuando alguien peca contra nosotros y se arrepiente, reconociendo su error, eso es lo que corresponde hacer. Debemos perdonar, aun si fueran 7 veces al día, dice el Señor Jesucristo. El perdón es muy necesario en los matrimonios, es muy necesario en las familias. Cuando hay amor, no es difícil perdonar, aun las veces que sea necesario. Debemos perdonar. Yo sé que a veces se viven momentos bien difíciles, a veces hay agravios, a veces hay hasta insultos, a veces hay hasta gritos, etcétera. Pero cuando la persona está arrepentida y busca perdón, debemos perdonar. Debe de perdonar a su cónyuge. Perdónele. En Colosenses 3, versículo 13 dice Pablo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si usted tiene queja de su esposo o tiene queja de su esposa, perdónele, dice el Señor. Perdónele. ¿Cómo queremos que Dios nos perdone, hermanos? Dice aquí, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos gustaría que Dios nos perdonara? ¿Cómo quisiéramos que Él actuara o que nos dijera cuando nosotros le pedimos perdón? Quisiéramos que Dios dijera, mira, yo ya te he perdonado mucho, ya no más, ya no te perdono, ya no. ¿Verdad que no quisiéramos eso? No quisiéramos que Dios nos echara en cara cada vez todas las cosas que hemos hecho, todos nuestros errores, nuestros pecados, y que nos dijera, ya no te voy a perdonar. No quisiéramos eso. Bueno, si no queremos que Dios haga eso con nosotros, tampoco debemos hacerlo con aquellos que tal vez han hecho algo que no ha sido de nuestro agrado. No, debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Algunos, lamentablemente, pues les cuesta mucho perdonar. Nada más acuérdese, ¿verdad? Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros nuestras faltas. Dice en Proverbios capítulo 10, versículo 12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cuando hay amor, repito, no debe ser difícil perdonar. Otra cosa, hermanos, que quisiera también rápidamente decir es que debemos hacer un plan para corregir el problema o los problemas que estén afectando en nuestro matrimonio. A veces hay cosas que están muy arraigadas en algunos de nosotros y que han causado daño a través de los años en nuestra relación de matrimonio. Algunos cónyuges confiesan una y otra vez la misma cosa y procuran el perdón. Pero el problema es que no hacen ninguna provisión específica para cambiar. ¿Sí? No.
Algunos piensan que lo único que tienen que hacer es reconocer cada vez que caigan en su debilidad. Pero es algo reiterado. Y cometen el error y ofenden, dañan, lastiman la relación en el matrimonio y piden perdón. Y luego otra vez la misma cosa. Y luego otra vez la misma cosa. Y otra vez la misma cosa. Una y otra vez lo mismo. Lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y a veces piensan, pues nada más de pedir perdón, pero no están haciendo ningún plan para cambiar, para mejorar, para corregir aquello que está dañando allí ese matrimonio. Y se requiere también esto. Dice en Proverbios 28:13, otra vez el pasaje que habíamos leído, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir que hay que apartarse de esas cosas. Hay que dejar de hacer aquello. Porque si no, va a ser cuento de nunca acabar. Ahí va a estar el mal, y siempre se va a vivir en ese hogar peleando, en conflicto y con esa tentación a querer separarse. Se requiere un cambio radical de conducta, un esfuerzo grande para evitar que aquello se siga repitiendo. El que se arrepiente, hermanos, la Escritura nos enseña, debe de dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando una pareja tiene problemas que están muy arraigados en ellos, esa pareja debe de procurar un acuerdo mutuo sobre lo que específicamente tienen la intención de hacer de manera diferente en el futuro para que las cosas ya no se repitan. Se requiere un plan de acción específico, una acción correctiva. Cuando yo estaba en la fábrica y que trabajaba allí, yo era ingeniero de calidad, y cuando había una queja de clientes se requería hacer una acción correctiva e involucrar a toda el área de trabajo. ¿Qué vamos a hacer para que esto no se vuelva a repetir nunca jamás? Que este defecto que le llegó al cliente jamás vuelva a suceder. Y había que hacer arreglos de lo que fuera necesario, pero nos involucrábamos todos para que nunca más volviera a suceder ese defecto. Y es lo mismo en el matrimonio. Ambos tienen que platicar y se tiene que hacer un plan de lo que ahora vamos a hacer diferentes. Hay que cambiar hábitos, hay que cambiar cosas en la casa, en el hogar. Hay que cambiar ciertas conductas, ciertos comportamientos, hay que cambiar actitudes, qué sé yo. Pero algo se tiene que hacer para que las cosas mejoren y no vuelva a suceder lo mismo. Es bueno incluso hacer compromisos o promesas mutuas de que llevarán a cabo esas acciones. Te prometo que voy a ser diferente, te prometo que ya no voy a hablar de esta manera, te prometo que voy a cambiar en cuanto a esto, en cuanto a aquello. Esto es muy importante. En Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Cuando nosotros prometemos algo, debemos de cumplirlo. Si usted ha pedido perdón por algo, o pasa una situación y pide perdón, y dice, reconozco que hice mal y me arrepiento y voy a ser diferente, cumpla lo que dice. Que su sí sea sí. Y usted prometió no hacer algo, que su no sea no. Dice Santiago, para que no caigáis en condenación. Esto es muy importante, hermanos. Y una cosa más para terminar la lección. Busque ayuda si es necesario. Busque ayuda. ¿Qué pasa si los cónyuges no pueden arreglar su problema? Si no logran ponerse de acuerdo, si no encuentran una solución a ese conflicto que están viviendo, ¿qué pasa? Bueno, hermanos, hermanas, busque ayuda, por favor. No se precipite y tome una decisión de nos separamos. Busque ayuda. Busque. Yo estoy seguro que los ancianos de la iglesia siempre están dispuestos a ayudar a quien lo necesite.
Y también usted puede buscar ayuda y consejo con algún otro hermano o hermana de su total confianza. Pero busque, no se quede callado y mucho menos actúe precipitadamente tomando decisiones que no agradan a Dios. En Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cuando dice sobrellevad los unos las cargas de los otros, implica también cuestiones de este tipo. Cuando usted está viviendo una situación que ya no es posible solucionarla a usted, ya no puede más con este problema, busque en los hermanos quién le pueda ayudar a sobrellevar esta carga, quién le pueda orientar, quién le pueda aconsejar, quién le pueda ayudar en base a la palabra de Dios a encontrar una solución. La primera fuente de ayuda siempre deben de ser otros cristianos. Y algo importante, hermanos, no debemos tener vergüenza. A veces uno dice: qué vergüenza me da que los hermanos sepan que tenemos problemas. Qué vergüenza me da decirle a los hermanos o platicarles mi situación. No le dé vergüenza. Como enfatizaba nuestro hermano en el estudio, somos una familia. Y a veces uno puede correr allá en el mundo, allá los amigos, por allá algún pariente a pedir consejo. Acuda primeramente a los hermanos. Vergüenza nos debería de dar pelear o estar enemistados o separados en el matrimonio. Pero buscar ayuda, eso jamás nos debe de avergonzar. A veces otros hermanos tienen mayor experiencia o mayor conocimiento de las Escrituras y pueden darnos la orientación que nosotros necesitamos. Y eso es bueno. Hágalo cuando la ocasión lo amerite. Y si la situación, hermanos, que ha causado el conflicto es cuestión de pecado, no es simplemente desacuerdo, no es simplemente por ahí algún roce, algún conflicto interno, sino ya es una cosa pecaminosa, entonces definitivamente se deben de seguir los pasos especificados en la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que dijo Jesús en Mateo 18, 15 al 16. Se deben de seguir esos pasos. Se debe involucrar a uno o a dos testigos, y si no se corrige, se debe de decir a la iglesia, y si no oye a la iglesia, entonces dice el Señor: tenle por gentil y publicano. ¿Sí? Porque hay pecado de por medio. Hermanos, cuán importante es mostrar siempre un compromiso con el matrimonio, y ese fue el énfasis de mi lección. Todas estas cosas, cuando las hacemos, están demostrando que en verdad estamos comprometidos y que en verdad queremos hacer bien las cosas delante de Dios y que en verdad estamos cuidando nuestro matrimonio. Siempre hay esperanza, siempre hay un camino para seguir y siempre hay una forma de que las cosas se puedan arreglar y solucionar. Simplemente se requiere que nos esforcemos, que nos enfoquemos, que sigamos el consejo de Dios y que busquemos cuando sea necesario la ayuda de otros que nos puedan orientar. Lo importante es tener la disposición de querer hacerlo. Porque aunque Dios nos da muchas veces los consejos y tenemos a nuestro alcance muchos hermanos que pueden ayudarnos, si no queremos hacerlo, va a ser bien difícil. Hay que tener siempre la buena disposición de arreglar cualquier situación que esté afectando nuestro matrimonio. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Dios les bendiga, Dios les ayude a cada uno de ustedes. Dios nos ayude y nos bendiga en nuestros hogares y matrimonios y que podamos seguir adelante y siendo un buen ejemplo y siendo la luz del mundo. Gracias. Vamos a cantar el himno de invitación. Si después del himno algún amigo quisiera venir a la obediencia, pues podrá hacerlo en este día. Su hermano Tony tiene